En este minuto, 2 minutos, vamos a empezar con el mantra de Steiner que usamos para el espacio. Buscad la vida material verdaderamente práctica, pero buscadla porque queréis aplicarla en el mundo práctico. Perdón, voy a empezar de nuevo. Buscad la vida material verdaderamente práctica, pero no la busquéis en voluptuosidad suprasensible por egoísmo suprasensible. Buscad al espíritu. Perdón, tengo un problema con la computadora. Voy a empezar por tercera vez, a ver si se arregla. Buscad la vida material verdaderamente práctica, pero buscadla porque queréis aplicarla en el mundo actual. Buscad el espíritu, pero no lo busquéis en voluptuosidad suprasensible por egoísmo suprasensible, sino porque queréis aplicarlo en la vida práctica en el mundo material. Antigua máxima. Espíritu nunca es sin materia, materia nunca es sin espíritu. En la manera que diréis, queremos aplicar todo lo espiritual de manera tal que desarrolle calor en nuestro obrar práctico. Justo que estaba hablando se cortaba la señal porque tuvo un corte de luz y se cayó y se conectó el Wi-Fi de mi teléfono suplantando el Wi-Fi de In- Interlink. Bueno, creo que ahora está resuelto. Hoy nos toca trabajar sobre futuro social. Futuro social es el GA332. Habíamos hablado la otra vez que no es muy conocido el GA332 en su versión A. Simplemente se conoce el 332. Hay dos, está el 332A, son 6 conferencias de 1919, y está el 332B, que son 57 conferencias. Hay el 332A, Futuro Social. Steiner habla es un poco una recompilación de lo que él habla sobre las cuestiones fundamentales de la cuestión social, los puntos fundamentales de la cuestión social. Es como una recapitulación de todo lo que fue trabajando en años anteriores, eh, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que, bueno, él venía hablando desde, desde su juventud, siempre tuvo un interés en la cuestión social. Y el otro día estaba releyendo su biografía, algo que les recomiendo. eh, y cuando él hablaba en la biografía sobre las primeras, cuando él era adolescente y escuchaba a su padre o a algunos profesores hablar sobre temas económicos, políticos, culturales, a él siempre lo que le llamaba la atención era el modo en que se discutía, no tanto el tema en sí, sino la dinámica de la discusión, el uso del lenguaje, cómo cada uno se percibía a sí mismo y siempre quedaba con esta impresión, que creo que es la que tenemos también hoy en día todos, de lo acalorado de las conversaciones, y él sobre todo se fijaba en esto, y esto queda, a mi entender, plasmado en los libros. Eh, Me tocó hacer un poco de trabajo acá en el campo arriba del tractor y escucho en audiolibros, y me interesaba escuchar especialmente
esta parte donde él desde joven empieza a interesarse por la cuestión social, por la cuestión social que tiene que ver con el intercambio. Eh, este intercambio directo de persona a persona, eh, y queda, bueno, ahí con muchas impresiones de su propio padre, de el médico que está en la estación cercana a donde ellos vivían, algunos profesores, profesores universitarios después, y uno puede ver cómo en la biografía de Steiner aparecen como representantes de la vida cultural, de la vida social jurídica y de la vida económica, ¿no? Hay como eh, grandes íconos ahí en su biografía, personas que significaron mucho para él. eh, y es muy bueno ampliar este trabajo en ese marco de la propia biografía de él, también teniendo en cuenta cómo él, digamos, fue criado en sus primeros años en un ambiente sumamente modesto, donde desde la comida, la cantidad y las necesidades estaban sumamente satisfechas en lo justo, no había nada que sobrara, y también la vida social de él se desarrollaba en este ámbito. Y también, eh, digamos, repasando esto, se hace notar el interés de él por lo que nosotros podemos llamar como trabajadores típicos, trabajadores manuales, artesanos, eh, no necesariamente profesionales, eh, a los cuales él se interesaba en, bueno, en darles clases. De hecho, participó en los primeros años en dictar clases en lo que sería como una escuela de oficios municipal, ahora un equivalente a eso. Y, y también tenía presente eh, en en esta llegada, en esta preparación de estos últimos días para el encuentro de futuro social, en las conferencias que él dictó para los constructores del primer Goetheanum, eh, con, con un despliegue de contenidos impresionante a constructores, a obreros, y también, bueno, están estas anécdotas que muchos se quisieron meter en esas, muchos que no eran constructores del primer Goetheanum, y él no se los permitió. La condición para estar ahí adentro era que tenían que ser constructores, tenían que tener esta conexión con la vida particular. Y para ellos estaban dirigidas estas conferencias. Tal vez en algún momento sea lindo también compartir algo de eso, pero la vida de Steiner estuvo siempre impregnada de relaciones que tenían que ver con, bueno, con personas del ámbito de la cultura, del ámbito incluso de la nobleza, pero él tenía esta especial apertura de corazón para las personas simples, simples que también en esa época tenían un grado, un alto nivel, un alto grado de desarrollo cultural. El desarrollo cultural era muy diferente al de ahora. Entonces, si nos imaginamos un trabajador, un obrero de esa época, era una persona eh, culta, era una persona que se interesaba por, por las cuestiones de la época, por las necesidades del mundo. Eh, Así que bueno, empezando por esta, tengo algunas notas que fui tomando en el curso de los días sobre el capítulo uno y casi el final del capítulo 2 de Futuro Social. Desde luego que en la idea mía es comentar media hora, 40 minutos y conversar un poco sobre esto. No se puede, la verdad que no se puede comentar todo lo que hay porque es muy extenso, y elegí algunos lineamientos que tienen que ver también con el propósito del trabajo, que es poder llegar de alguna manera a mitad de año
teniendo el 330, el GA332A más o menos, di- eh, más o menos digerido, aunque sea con los temas presentados y un poco conversados. Se le va a dar un repaso de un día y medio en el encuentro presencial de julio, acá en Los Mangrullos, al 332A, porque requiere también un repaso, pero está bueno llegar a poder tener las lecturas del 332B, que son 57 y que tratan sobre los aspectos prácticos de cómo todos estos contenidos volcados en futuro social pueden tener una expresión en el mundo práctico. Así que, bueno, teniendo en cuenta cuál es el objetivo, que es tratar de encontrar como los pensamientos germen en cuanto a trimembración social, en cuanto a la vida económica y las demás esferas, eh, ver cuál fue la experiencia en esos años de aplicarlo en forma práctica. Y por otro lado, en el encuentro de julio, también vamos a conversar sobre cómo hay algunas iniciativas que intentan, en forma práctica, poner estos pensamientos germen de 1919 en este nuevo contexto, cuáles son las experiencias que hicimos. Sería muy importante compartir. Va a estar presente una persona que se desempeñó como secretario de producción en la provincia de Buenos Aires, y que, bueno, tiene una mirada sobre la industria, sobre la agricultura, la ganadería, el comercio en general, eh, bastante importante, también sobre todo lo que es agroecología, lo que incluye la biodinamia y el emprendedurismo en general. Así que va a ser muy bueno que se puedan acercar y compartir todo esto ya en un intento de sumergirnos en lo práctico y sobre todo en lo práctico que tenemos como experiencia, lo que no es fácil implementar y los problemas, eso también es bueno compartirlo, y los desafíos futuros que tenemos hacia adelante y cómo podríamos intentar trabajar conectados de alguna manera, de distintas maneras, porque no hay una sola. Así que bueno, eh, me voy a sumergir ahora en todo lo que es eh, el contenido del libro, pero teniendo en cuenta esto, que no tomo todo, sino las líneas generales, principalmente los contenidos que a mi entender son los que tenemos que centrarnos para aplicar todas estas ideas de futuro social. Y bueno, una cosa, justamente el libro aborda, hay una frase que se llama la cuestión social, ¿sí? Y, y es importante esta frase de la cuestión social porque Steiner lo que dice es que, bueno, este enigma de la cuestión social es justamente lo que está detrás de la Primera Guerra de Europa, esta primera gran guerra, es la raíz del problema. Y estaba leyendo también las notas de uno de los traductores, un inglés, no recuerdo el nombre, tal vez se, eh, se me venga a la memoria, de una edición de 1948 de Futuro Social. eh, Perdón, una edición de 1945 de Futuro Social, de una persona que está muy ligada a la economía y al trabajo social en la Sociedad Antroposófica en Inglaterra, traductor también. Y claro, imagínense traducir esta obra cuando Steiner empieza la obra y dice, las causas de la Primera Guerra Mundial tienen que ver justamente con este problema de la cuestión social, del enigma de la cuestión social, algo que empieza, se manifiesta por primera vez en forma no local o continental, se manifiesta en forma mundial, a través de una guerra que afecta a toda la humanidad. Eh, y él, claro, estaba haciendo la introducción a esta traducción en 1945, cuando la Segunda Guerra estaba terminando, cuando había millones y millones más de muertos por este enigma de la cuestión social no resuelto.
Y una de las cosas que dice Steiner sobre esta cuestión social es que la cuestión social es un asunto que tiene que ser abordado desde distintos puntos de vista y que justamente es importante tener una amplitud de puntos de vista y no abordar la cuestión social desde lo cultural o desde lo político o desde lo jurídico o desde lo económico, sino que es necesario realmente tener, digamos, un horizonte y una amplitud que abarque lo más posible. Y justamente en- cuando, cuando él empieza a hablar sobre los puntos básicos, las cuestiones básicas de la cuestión social, inmediatamente hay un gran interés por escucharlo a Steiner, y Steiner sabe que ese interés tiene que ver con que la gente en el fondo estaba buscando asegurarse el alimento y el trabajo. Y Steiner lo dice esto en los primeros párrafos y también dice, bueno, desde luego que no es que descarta, desde luego que la cuestión social abarca eso, pero sobre todo abarca cómo se desarrolla el trabajo para llevar ese pan a la mesa. Y él con esto lo que está contando es que justamente esta idea de trimembración social se basa en en una mirada sobre la dinámica, sobre cómo se desarrolla el trabajo, sobre cómo se desarrolla la producción, sobre cómo se desarrolla la distribución, la fijación del precio. Habla del valor de las mercancías, cómo el valor queda como, digamos, algo no considerado en estos días y solamente queda considerado el precio. En fin, digamos, él como introducción trata de explicar esto porque al mismo tiempo hay como una falsa expectativa o una sobreexpectativa acerca de lo que la trimembración social propone. Y él justamente una de las cualidades de Steiner en esta obra es que él no presenta una teoría social, sino que él lo que hace es una descripción del fenómeno, de la cuestión social. Entonces, y digamos, al no presentar una teoría, las teorías tienen detrás una ideología, y él no quiere acercarse de esa manera a esta pregunta, sino que lo que quiere es pensar la cuestión social en el sentido de que pensar es describir. Entonces lo que quiere describir, en principio, es el fenómeno. Y la invitación que él hace para acercarnos a todas estas ideas de futuro social tienen que ver con poder situar al individuo, a nosotros mismos, como protagonistas de esta vida social. O sea, la disposición interior para leer esta obra y para escucharlo a él tiene que ver con no dirigirnos o tratar de dirigirnos tratar de poner pies en las distintas esferas de la vida social, sino él lo que dice es uno como individuo, digamos, intentar explorar y describirse uno mismo en relación a cómo me relaciono con mi prójimo, cuando percibo una relación de libertad con mi prójimo en la experiencia social, cuando percibo una relación de equidad en la vida social y cuando percibo una relación en la vida social donde yo tengo que estar al tanto, tengo que percibir mis propias necesidades y al mismo tiempo las necesidades de mi entorno. Entonces él al principio es como que describe esto, ¿no? Y esta es una forma muy diferente de introducirse en en este tema, donde nos sitúa a nosotros como órgano de percepción. Y por otro lado, eh, digamos, eh, tratar de comprender esta triple naturaleza humana
y al mismo tiempo esta triple naturaleza humana desplegada desde la experiencia de cada individuo hacia el organismo social. Y justamente no pretender que por algún cambio exterior del organismo social algo se revivifique en mí, sino que el individuo mismo sea el factor de cambio del organismo social. Y es el individuo rectificado y el individuo revivificado en el sentido de que yo pueda describirme a través de mis experiencias y pensarme en forma viva, es esta la manera para que el individuo pueda introducir vida a un organismo social que perdió vida y que está desconectado de nosotros. Entonces él, bueno, da algunas explicaciones sobre esto y, y empieza explicando algo, muchas veces empieza por la vida económica, hablando de la vida económica, entendiendo, cuando uno lee la antroposofía en general, uno puede entender que él empieza, es como que el organismo social es como un ovillo de lana enredado, y él muchas veces empieza hablando de la vida económica como la punta del ovillo. ¿Por qué? Porque justamente la esfera económica está ligada a la esfera del pensar humano, y a través del ejercicio del pensar es como que él considera que es la forma adecuada en esta época de introducirnos en los enigmas de la cuestión social. Y lo que dice es, no lo dice en esta obra, esto lo comento yo, lo que él dice en otras obras es, el hombre no está preparado para ingresar a las cuestiones enigmáticas de su existencia a través del sentir o a través de la voluntad. Eso quiere decir que en esta época no tenemos una herramienta fuerte en relación al sentir y a la voluntad. No es que no exista, pero no tiene la fuerza suficiente para resolver enigmas. El pensar humano sí lo tiene en esta época. Entonces, al pensar humano se le corresponde la vida económica, al sentir humano se le corresponde la vida social jurídica y a la voluntad humana se le corresponde la vida cultural espiritual. Es por eso que él, en muchos libros, cuando habla de los temas sociales, empieza por la vida económica. Y él dice, empezando por la vida económica, empieza en futuro social diciendo, hay un tema que, no lo dice así, claro, ¿no? Eh, sí, esta es un poco mi versión libre, pero tratando de seguir su línea estricta. Él lo que dice es que se han desarrollado una cantidad de leyes, de principios leyes, que intentan explicar la vida social, y no solamente intentan explicar la vida social, sino que además intentan conducirla. Esto es un pensamiento muy importante de Steiner, ¿no? El intento de la humanidad, porque utilizando esta herramienta, principios, leyes, que no tienen que ver nada con lo natural, sino con hipótesis, y que intentan explicar la vida misma, siendo leyes y principios, digamos, no descriptivos necesariamente, sino más bien con una intención, y además intentan regular la vida. Y justamente lo que dice es, bueno, me acuerdo de un artículo de Francis Fukuyama cuando estudiaba Derecho en los 80, lo estudié en sociología, me acuerdo de una materia, que el artículo se llamaba El fin de las ideologías. Y justamente hablaba de esto, ¿no? O sea, es como que la humanidad ya tiene varios siglos de experiencia en relación a tratar de que una ideología, leyes, principios, le den vida al organismo social y puedan resolver esta cuestión del enigma de la cuestión social. Bueno, no lo dice alguien antropósofo justamente, pero es una de las conclusiones de este pensador francés, es un filósofo y sociólogo francés, que tiene una obra y bueno, siempre me quedó esto del fin de las ideologías. Y
Y bueno, este conjunto de leyes, dice Steiner, además tratan de adquirir un carácter científico, un carácter de ciencia, ¿no? Eh, Atribuyéndose algo, digamos que no tiene que ver justamente con esto científico, pero bueno, él también dice, esto científico está cada vez más ligado a lo político y a lo económico, ¿no? O sea, es como una pseudociencia que está al servicio de y que ha dejado de seguir, digamos, estas respuestas que están en el mundo, han dejado de seguir la vida natural, el valor de las mercancías, la producción natural, las asociaciones libres, digamos, se ha desconectado de esta vida natural en el organismo social y ahora están más conectadas a otras fuerzas y, y él también dice que frente a este mundo, ¿no? de principios, leyes, ideologías, se levantó en respuesta como otro mundo que tiene que ver con idealismos y que tienen que ver con gestos que él en Futuro Social los describe eh, como buenos corazones. Son pensadores que con buenos corazones desarrollan cierto idealismo que también se transforma en un cierto tipo de idealismo no guiado por estas ideas pseudocientíficas y principios, sino por ideas morales, por ideales, que también de alguna manera se transforman en cierta ideología. Entonces se dan como estas dos polaridades, ¿no? Una polaridad eh, que trata de explicar el enigma de la cuestión social a través de, de principios, leyes, pseudociencia, y otra parte de la humanidad que intenta brindar una respuesta con ideales, eh, uno podría decir con utopías, y Steiner dice, ambas cosas no llegan a darle el calor al corazón lo suficiente como para despertar y sostener una voluntad actuante en el organismo social. Y justamente, bueno, él hace como una introducción y eh, presenta esto. Por otro lado, se pregunta frente a esta pseudociencia y a este idealismo, eh, muchas veces ambas cosas también, digamos, con esto no quiere decir, no es un juicio de valor, sino que son dos intentos de la humanidad para explicar esta cuestión social, muchas veces con las mejores intenciones. Estas ideas han sido aprovechadas por determinados círculos de poder y se transforman en herramientas de terceros, que no son justamente los que impulsaron esto. Y por otro lado, toma una tercera cuestión que es qué es lo que aporta la ciencia natural a los enigmas del ser humano. Y lo que dice es que, bueno, aporta algo que tiene que ver con lo material, aporta algo que tiene que ver eh, digamos, con aquello que está relacionado con la existencia física del hombre. Pero que la ciencia natural se extralimita, esa es la palabra que él usa, se extralimita cuando quiere explicar cuestiones del alma, del espíritu, del hombre, de su destino, de su naturaleza. Entonces, bueno, él lo que dice es que eh, sigue con otra idea y dice que es importante notar que a partir del siglo XV hay tres cosas, esto lo marco así, uno, dos, tres, pensando en esta idea trimembre, hay tres cosas que han surgido, algunas antes, otras después, y se han desarrollado en forma paralela. Por un lado, la concepción científica. La concepción científica es algo que se desarrolla a partir de cuándo? Se desarrolla a partir del Renacimiento, fuertemente, ¿sí? El Renacimiento, nosotros en el espacio económico siempre recordamos Luca Pacioli, la contabilidad de doble entrada, los misterios de Ibernia y esta capacidad de que el hombre pueda verse a sí mismo
a través de los actos en el mundo que quedan registrados, entender la doble naturaleza de estos actos, efímeros y permanentes, y poder tener así un reflejo de la propia naturaleza del yo. Entonces, Steiner lo que dice es, tengan en cuenta que después del siglo XV, o sea, después que la humanidad adquiere acceso global a estos antiguos misterios de Ibernia, hoy vestidos con la ropa de la contabilidad de doble entrada, que impactan directamente en la vida económica, no quiere decir que impactan solamente en la vida económica, impactan también en la vida social y cultural, desde luego, pero entran por esa ventana. Él lo que dice es, al mismo tiempo, entra en el mundo una triple corriente. La concepción científica, por un lado, el capitalismo, que es algo que va surgiendo de a poco, y la cultura técnica moderna. Y él cuando habla de esta cultura técnica moderna, eh, digamos, lo que dice es, esta cultura técnica moderna eh, cambia la realidad de vida, de trabajo, de cómo el hombre despliega sus talentos en el mundo y la actividad humana empieza a industrializarse de a poco. Empieza de a poco y después es como que agarra una vorágine y se empieza a industrializar. Y él dice, hay que tener en cuenta cómo la vida del hombre cambia de estar en un ámbito más natural, en un taller, con cuero, con animales, curtiendo, produciendo alimentos, algún objeto artesanal, muebles, en fin, cualquier actividad humana, y de a poco la actividad laboral se va concentrando para la vida del hombre en una industria, en un lugar donde hay máquinas, donde la gente no está en contacto no puede ver el cielo, no camina, está sentada en una estación, hace un trabajo repetitivo y tiene una voluntad conectada con algo que le es ajeno, en cierto sentido, y no necesariamente con algo que forma parte de su competencia, y es por eso que uno es como entra en una vida mecanicista, mecanizada, y un trabajador en ese ámbito podría ser rápidamente sustituido por otro porque el despliegue de capacidades es absolutamente neutro, o sea, nadie puede desplegar ahí su propia capacidad, por eso es simplemente y rápidamente reemplazable por otro. Y el ser humano se encuentra en en esta condición, y en esta condición que cambia, y además todas las mesas que eran artesanales empiezan a ser mesas industriales, todos los objetos de consumo, de necesidad humana, también ligados a los deseos humanos, empiezan a industrializarse. Y él lo que está expresando es que en esa vida del día a día, en esa mirada, así como las catedrales góticas impactaron notablemente en en este hora et labora, empezaron a ser un punto de encuentro entre el hombre y lo espiritual en una época muy oscura para la humanidad, pero esta arquitectura permitía un reencuentro. Estas, de alguna manera, diría, la industria como una catedral mecánica, ¿sí? Genera un impacto en el alma del hombre que permite que estas ideas frías, estas ideologías que no llenan de calor al hombre y que no le pueden dar respuesta, se introduzcan en la vida y en el organismo social. Entonces, es, eh, es justamente, digamos, ahí que se produce como una polarización en el hombre y el hombre empieza a ver dos cosas, como un mundo dividido, un mundo que tiene que ver con la producción, la distribución, el consumo, la adquisición, y otro mundo que parece que está separado de eso, que tiene que ver con la equidad, con la ética, con las ciencias, con el arte, con la religión. Entonces se produce esta demolición de lo tripartito en el hombre.
Y justamente a mí me causa especial interés esto, ¿no? Cómo lo que el hombre tiene que experimentar en su día a día, estas condiciones industriales que al principio eran tremendas. Eh, yo hace poco estuve en una obra de teatro que se presentó acá en la ciudad de Mercedes sobre los migrantes y en una parte de la obra sobre, en particular, los escoceses y la cantidad de irlandeses y escoceses contaba en la obra, ¿no? A través del drama de una familia, de cómo los padres decidían emigrar hacia una tierra desconocida, que era la Argentina, para que sus hijos no mueran de problemas pulmonares por tener que estar en las chimeneas, desollinar chimeneas, morir atrapados, estar expuestos a condiciones. O sea, la verdad es que me hizo recordar esto, a estos párrafos de Steiner, ¿no? Donde habla, ¿no? Estos escoceses, irlandeses que vinieron acá a la Argentina, no vinieron en busca de oportunidades, vinieron en busca de vida, porque allá estaban muriendo y no tenían la oportunidad de tener sus granjas, su trabajo, porque todo estaba siendo industrializado. Entonces, si se sumaban en pésimas condiciones y preferían empezar de cero y volver a tener una vida en un país lejano, con todos los riesgos que eso llevaba, y asumían estos viajes de meses a lugares desconocidos con tal de sobrevivir y ofrecerle algo a sus hijos. Así que bueno, eso me hizo acordar a esto que dice Steiner. Y él dice, cuando vemos esta polarización entre todo lo que acabo de nombrar, producción, distribución, consumo, adquisición, equidad, ética, ciencia, arte, religión, nos damos cuenta en esta polaridad que el enigma de la cuestión social es un enigma de índole espiritual. Y él así, de esta manera, introduce la palabra espiritual con el enigma de la cuestión social. De esta manera lo conecta eh, y, y bueno, eh, hace una pregunta, copia algunas preguntas que dice, ¿cómo debe ser cambiada la mentalidad, la disposición anímica del hombre para que pueda dominar la cuestión social? O sea, ¿qué tiene que suceder para que nosotros podamos sumergirnos y cambiar esta cuestión social? Hace otra pregunta, ¿cómo puede constituirse el pensar vivo para que surja una economía capaz de formar bases para una voluntad verdaderamente social? Y justamente eh, emerge acá, ¿sí?, algo que tiene que ver con, junto con todo esto que se estaba dando a nivel histórico, en este contexto social, él lo que describe es que emerge una irrefrenable, algo que no puede pararse, que es el erguirse de un yo humano que no acepta condiciones del mundo exterior, no tiene que obedecer el contexto exterior, tiene que obedecer, siente que tiene que obedecer su propia voluntad inherente, pero al mismo tiempo vive con el desafío de comprender cómo puede contribuir al resto del organismo social. Esta, este impulso que es irrefrenable, que si yo lo dejo de hacer, siento que dejo de ser yo mismo, pero que al mismo tiempo tiene que coincidir con este bienestar de la comunidad. Y empieza ahora como el enigma de la cuestión social, uno podría decir como en matemáticas, cuando uno hacía el reemplazo, ¿no?, de esto por esto, es como que el enigma de la cuestión social ahora es reemplazado por esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo seguir este impulso irrefrenable en mí y al mismo tiempo contribuir, estar atento de las necesidades de mi entorno? Esto para mí es como lo reemplazaría de nuevo y diría, ¿cómo puedo estar al tanto de los recursos que necesito para desplegarme y al mismo tiempo contribuir a los recursos que necesita el otro para desplegarse? ¿Cómo podría hacer esto? Y él habla acá, ¿no? Es donde presenta y habla del surgimiento de estos tres aspectos. Del aspecto
de la vida cultural que está representado por las capacidades, por las competencias de un ser humano, por el aspecto de la vida social y de equidad, hablemos de la vida de derechos, podríamos decir que es la vida de equidad, que está compuesta por todo lo que tiene que ver con acuerdos, con la relación con el prójimo. O sea, no tiene que ver con mi competencia. En mi competencia, yo soy competente o puedo aumentar mi competencia, pero eso es una cuestión mía. En cómo yo genero acuerdos en lo social, eso ya es una cuestión social. Están los acuerdos y hay una palabra que él dice edificar. Edificar. En latín se llama a edificante o edificans. Eso es una palabra que siempre me gustó porque a edificar, nosotros edificar lo escribimos con E, pero a edificar tiene que ver con una palabra concreta que es, sería como en latín algo parecido, no es igual al yin y el yang. Se dibuja así, A, E, es una sola letra, la A y la E como una sola letra, que representa lo abierto y lo cerrado, el punto y la periferia, la luz y la oscuridad. Y lo tercero, ¿qué es lo tercero? Es la letra nueva en sí misma, que no es ni la A ni la E, es la AE. Y eso se llama edificans o edificantes. Este lo tengo fresco porque les estoy justamente, es un nombre que hace rato lo tengo en mente y es el nombre de la próxima empresa que en las próximas semanas estoy fundando. Así que, y que tiene que ver justamente con este tema económico. Entonces, este edificar tiene que ver no solamente con un acuerdo, sino que cada vez que yo genero un acuerdo con el otro, de alguna manera construyo un edificio que tiene que ver con una estructura moral donde la vida social pueda desplegarse. Y esto es importante, y, y lo digo por experiencia porque es un trabajo de investigación que hace tiempo que estamos haciendo con colegas dentro de las empresas, fuera, en el Fondo de Juventud y Comercio, en este mismo espacio económico. Y tiene que ver con que uno en esta época eh, puede percibir lo difícil que es ejercer un control sobre mi propia moralidad, diría, sobre mi desplegar en relación a lo moral. Y la estrategia adecuada para esta época, que es construir procesos sociales, morales, en los cuales yo me puedo sumergir. Y esta es la ética, perdón, esta es la estrategia que propone Steiner. En esta época tenemos, tenemos que aprender a desarrollar ámbitos como edificar dinámicas, procesos donde el individuo no pierda libertad, se pueda desplegar, pero él mismo elige someterse a esas leyes que él mismo diseñó. Y de esa manera entonces puedo, como de alguna manera, confiar en que los excesos de mi ego van a estar regulados por esa estructura que yo mismo diseñé, que yo mismo construí y a la cual yo libremente me someto. Y que tiene algo también, esto como toda la vida social tiene que tener, tiene algo perdurable. Esto quiere decir que estos acuerdos deberían perdurar al menos 3 meses, un año. Uno no puede hacer un acuerdo que cambie constantemente. Ahora, en la vida cultural, si yo pensé en pintar con el pincel número 6 y de repente digo, no, tengo que agarrar el número 12, el cambio tiene que ser inmediato. Esto es lo que cuenta Steiner en Futuro Social. Entender que en todo lo que tiene que ver con la cultura, los cambios tienen que ser así, en la medida que yo tenga el impulso de cambiar. Pero en la vida social deberían, digamos, ser más lentos,
porque justamente es como hay que pensar para que un convoy de barcos sea un convoy, ¿cuál es la condición que tiene que tener? Ir a la velocidad del barco más lento. Entonces, este es como un principio social. La baja velocidad y la durabilidad de los acuerdos. ¿Tienen que ser eternos? Desde luego que no. Pero algo tiene que garantizar un mínimo, una mínima estabilidad de funcionamiento. Cada actividad de la vida humana determinará cuánto es razonable y a qué se puede llamar estable y a qué eterno, y habría que cambiar antes. Pero bueno, él habla de esto y él lo que dice es justamente que lo que tiene que predominar en la vida social es la ley de la equidad. Y en la vida económica, justamente tener, eh, tratar de que coincida el- la promoción de mi servicio al mundo con el desarrollo de la comunidad. Y entender realmente esto de, ¿podría suceder que con el desarrollo de mi actividad la comunidad se viera dañada en cierto aspecto? Esto sucede, a mí me sucede, no sé, tengo abejas en el campo y digo, ¿puede ser que el vecino quiera hacer una agricultura industrial? Está bien, pero si hace una agricultura industrial tirando eh, determinadas sustancias que afectan la vida productiva de las abejas, bueno, eso va a tener un impacto. Y uno de los impactos también va a ser que yo después no pueda tener un producto que califique para la exportación, por ejemplo, para el acceso a determinados mercados. Y la miel que consumiría la comunidad sería una miel no saludable. Entonces, en esto, ¿no? ¿Cómo puedo desarrollarme en lo económico teniendo en cuenta esta actitud protectora hacia la comunidad? Y él sigue hablando y lo que dice es algo interesante acá. Estoy tratando, cuando estaba leyendo Futuro Social, tenía un pensamiento y era, me voy a encontrar con ustedes en el Zoom. Y digo, ok, entonces en el libro Futuro Social habla mucho de ciertas ideologías, el mercantilismo, el socialismo, el capitalismo, habla de esto. Yo lo que elegí es, por una cuestión de tiempo también, estaría buenísimo tomar mate o comernos un asado y hablar un montón sobre cómo esta vida de las ideologías aparecen en esta época, los efectos que tuvieron y demás. Pero también consideré que en el Zoom es, es como que no tenemos tiempo para eso, con lo cual traté de tomar las ideas guía y dejar estos ejemplos prácticos que además siempre, a mí me encanta, ¿eh? Pero también siempre necesitan de más espacio y tiempo porque los ánimos empiezan a despertar y está buenísimo, pero nos íbamos a ir un poco de foco, me parece. Sin embargo, quería comentar algo eh, que él dice en la obra de Marx y Engels, y está buenísimo. Y él dice... eh, les aclaro esto. Bueno, yo tengo, en mi vida tuve en distintos momentos de mi vida y de distintos acercamientos, leí la obra de ellos y, y una persona, un sociólogo, que tenía la posibilidad de leerlos en ruso, me dijo, no sabés lo que son esos libros, son poesía pura. El nivel y todos los que hablan de la obra de Marx y de Engels nunca reflejan el altísimo nivel anímico, intelectual, anímico y espiritual que tienen esas obras. Como que están, eh, eh, no están valoradas suficientemente. Y él me dijo, como sociólogo, el día que las pude leer en ruso, es como que solamente se despertó admiración, más allá de estar de acuerdo o no, era admiración porque eso, por el calibre de la obra. Y Steiner lo que dice es que justamente Marx y Engels ven las esferas de la vida económica
pero lo que no ven es la interdependencia de ellas. Ellos las ven como algo en lo cual son dependientes mutuamente. Son como tres esferas, ¿sí? Que en vez de tener una independencia y un respeto en el diálogo y decisiones aparte, son esferas, digamos, que tienen que estar intensamente vinculadas unas a otras. Y esto es un punto, simplemente, bueno, es un comentario, y él dice acá, dice, porque la estructura real de la economía humana, el trabajo real, estaba oculto detrás de lo que se llama las finanzas. O sea, él en el fondo lo que está diciendo es, no es que intencionalmente ellos describen en su obra estas tres esferas pegadas, sino que lo que estaba sucediendo en la época, y estos dos pensadores lo que reflejan, es el mundo de las finanzas empezando a manejar como esta cuestión social, empezando a ser protagonista, a manejar los hilos de la cuestión social. Steiner lo que dice es interesante, nunca lo escuché en ninguna otra obra, no lo vuelvo a mencionar, pero dice, eh, esto que trae este pensador sucede porque las finanzas estaban ocultando la verdad. Y él habla de cómo ingresan las finanzas en el mundo este de la cuestión social, y él lo que dice es que es muy interesante estudiar los misterios americanos y su acción en la vida económica y demás. Creo que hemos hablado de eso en alguna de las charlas hace un año y medio, alguna vez lo volveremos a hacer, pero además de toda esta influencia de los misterios americanos, Steiner lo que dice es, hay que tener en cuenta que toneladas, barcos durante décadas, siglos, ingresaron plata y oro a Europa, que no era el fruto de desplegar talentos humanos. O sea, esta imagen es fuertísima. Es como, decís, ¿cómo? Claro, y todo eso ingresa a Europa. Y hay un capital disponible, digamos, es donde ahí nace, es como la semilla donde nace, o sea, lo financiero no es que nace solamente de una disposición interna, de decir, che, ¿cómo puedo hacer dinero con dinero? ¿No? ¿Cómo puedo crear dinero con dinero? Eso, sino que él dice, no, se dio una condición física, ¿sí? Que le dio pie para que eso que vivía en el hombre se despertara. De alguna manera esas condiciones exacerbaron el ego humano y despertaron eso, inspirado también por contrafuerzas, que por un lado esas contrafuerzas pueden desplegar el egoísmo más fuerte, pero también hay algunos puntos que son importantes de reflexionar que tienen que ver con que tal vez no sea en sí mismo el daño de que un capital se genere desconectado de una capacidad humana, sino que lo importante es ver qué hago con ese capital y si ese capital que se generó así lo puedo conectar con una capacidad humana, que es otra cosa. Esto es como a veces hablamos en el espacio económico también. Yo doy algunos talleres que se llaman con o sin fines de lucro y tienen que ver con esto. Tienen que ver con que hoy en día tenemos una sociedad que acepta iniciativas con o fines de lucro y las clasifica, cuando en realidad el lucro no es una opción. Nadie puede sostener una iniciativa si no es con lucro. Y el problema no es con o sin lucro, el problema es lo que yo hago con el lucro. Ese es el tema. Y entender que tal vez el lucro no me pertenece a mí, sino que no me pertenece a mí, no le pertenece a la iniciativa donde se generó, yo me tengo que considerar un guardián de ese lucro y tengo que descubrir a quién le pertenece en el mundo. Entonces es otra cosa. Y de esa manera puedo tener un solo mundo donde no tenga dos realidades paralelas, porque justamente acá Steiner está describiendo esto, cómo el surgimiento de las polaridades genera un espacio en el alma humana para que contrafuerzas también
puedan sumergirse. Entonces, bueno, él habla de este oro y plata que ingresa y él dice, tenemos ahí gente con un poder político, con un poder económico, que tienen un capital, que tiene valor en sí mismo, que no fue obtenido por el despliegue de la propia competencia, por el despliegue de los dones que cada uno de nosotros tiene. Apareció. Y que esto fue, digamos, como el surgimiento de estas finanzas, y que a través del surgimiento de estas finanzas y su manipulación como herramienta, a través de las fuerzas del ego descontroladas, es lo que no permite ver esta interdependencia, esta independencia en las esferas de la vida social. Después sigue hablando y habla de algo que, bueno, va a tratar específicamente en los capítulos, creo que es el 4 y el 5, y dice que el gran desafío en la época es aprender a darle valor real a las mercancías y aprender a distinguir entre el valor real de las mercancías y el precio, y que el valor es distinto que el precio, y que el precio puede reflejar el valor. Digamos, no es que no sea posible, el precio debería reflejar el valor, pero ahí tenemos este divorcio. Y también habla del dinero, y lo que dice en relación al dinero es que el dinero, de alguna manera, acompaña la vida económica desde que el trueque no existe más. ¿Sí? Cambia una gallina por una mesa y, y esto de que te obligaba también esto del trueque, también obligaba al hombre a decir, si quiero adquirir determinado bien, tengo que producir determinado bien, tengo que poder intercambiar algo. Después el dinero aparece en el mundo y el dinero, si bien refleja esa operación, debería reflejar el valor, empieza a seguir, digamos, como un precio que es independiente del valor. Y además, a mí me gusta Marc Desol, es un emprendedor en Francia, es el tesorero de la Sociedad Antroposófica en Suiza y colega del Economic Conference. Él una vez mencionó al dinero como el compañero desleal del ser humano y en relación a las transacciones. ¿Por qué? Porque dice, el dinero refleja, por ejemplo, la adquisición de un inmueble, pero ni bien adquirís un inmueble o un vehículo, lo que sea, ese bien empieza a depreciarse, pero el dinero no se deprecia. Esto quiere decir que el dinero no necesariamente sigue o manifiesta el destino de eso que se adquirió, con lo cual cobra otra vida y está atado como otras reglas y deja de ser como fiel reflejo, porque esa era la intención del mundo espiritual cuando de alguna manera acerca esta herramienta que es el dinero. Es como un espejo que nos mostrara a nosotros siempre congelados en el tiempo. Y nosotros vamos cambiando, pero el espejo revela una realidad de algo que sucedió, no de algo que es. Steiner no quiere avanzar más en este punto y dice, queda como imagen que en los capítulos siguientes vamos a desplegar. Y lo que dice es, frente a toda esta realidad social y este futuro social, nos tenemos que imaginar hombres fuertes y capaces, capaces de revitalizar el organismo social. Y se hace una pregunta y dice, ¿cuál es el sistema político o de equidad que pueda llevar a una vida en paz? Hay que entender que esto lo escribe la palabra paz en 1919. En la Alemania de 1919 seguramente significaba algo muy fuerte. Eh, digamos, me imagino pronunciar esa palabra en un auditorio, no era algo que pasara desapercibido. Y por el otro lado se pregunta, hace tres preguntas. La primera es esta, ¿cuál sistema político o de equidad? No habla de un partido político, una ideología política, habla de lo político en relación a la esfera social, ¿no? Hay que entenderlo de esa manera.
o de equidad pueda llevar a vivir una vida en paz. La segunda pregunta tiene que ver con qué estructura social permite el desarrollo del individuo y al mismo tiempo del conjunto. Y dice algo más, ¿qué mérito puede atribuirse al valor personal de un ser humano? Esta pregunta dice, ¿qué mérito puede atribuirse al valor personal de un ser humano? Está metiendo ahí, está sembrando la semilla para describir algo que va a ser en los capítulos siguientes, que es una de las ideas completamente novedosas para el mundo, económicas, que tiene que ver con que el trabajo que un hombre entrega al mundo es una fuerza espiritual que no es posible de pagar. Es posible retribuirla, pero no hay nada que pueda pagarlo, porque el trabajo tiene una naturaleza espiritual y el salario, el pago, tiene una naturaleza física, no se corresponden. Entonces, no puedo pagar, ¿sí?, una cosa con la otra teniendo distintas naturalezas. Sí puedo tener una retribución. Y esta pregunta, bueno, es lo que en estos capítulos va de alguna manera presentando los temas, ¿no? Son estos tres puntos. ¿Qué tipo de hombre fuerte y capaz, ¿sí?, puede revitalizar el organismo? ¿Cuál es el sistema político de equidad que pueda llevarnos a vivir una vida en paz? Y por el otro lado, entender qué es la paz, ¿sí? ¿Qué es la paz? Recuerdo esto que dice en la Biblia, paz a los hombres de buena voluntad. No dice paz para toda la humanidad, paz para todos los hombres. No, dice paz a los hombres de buena voluntad. Y, y bueno, esta, estoy viendo mis notas, a ver si me quedó algo más para comentar. Y empieza a hablar en la segunda conferencia, ¿sí? Empieza a hablar y él dice, esto está buenísimo lo que dice, porque en realidad es el fundamento de la economía asociativa, que la vida económica empieza en el individuo, no en los mercados. Y él lo que dice acá es que tenemos que aprender a juzgar las necesidades de la vida económica mundial a partir de las experiencias en nuestro propio círculo inmediato. De alguna manera está diciendo esto. Y él toma como ejemplo el teorema de Pitágoras. Y dice, no vas a comprender bien el teorema de Pitágoras y podés decir que lo comprendés bien cuando lo podés aplicar a todas las situaciones del mundo. No, lo comprendés bien cuando podés aplicarlo a cualquier situación nueva. O sea, no te da una mayor comprensión el aplicarlo a mayor cantidad de situaciones, en este sentido, ¿no? Entonces, justamente, si nosotros hoy vemos, yo tengo acá en los cursos de alfabetización financiera, muchas veces leemos los manuales, yo tengo los manuales de Oxford, de Cambridge, de, de distintas escuelas económicas, abrís el manual, todos los manuales empiezan por los mercados y por la ley de oferta y demanda. Nadie empieza por el emprendedor y su acción en el mundo, en la vida económica. Esto es lo que el pensamiento de Steiner, la vida económica de Steiner, nos da como camino. Eh, y justamente, bueno, una de las descripciones que da de de esta trimembración social, de este triple impulso, y él lo llama acá, ¿no? Eh, la mancomunidad del triple impulso. Digamos, usa la palabra impulso y lo que toma la palabra impulso y dice impulso hacia la libertad humana, impulso hacia la democracia, impulso hacia una forma social de comunidad. Está nombrando acá el impulso en cada una de las esferas. Para la esfera cultural, este impulso para la libertad humana.
para la esfera social jurídica este impulso hacia la democracia. Está hablando de la participación, de que todos puedan contribuir a esa vida. Y en la vida económica el impulso hacia una forma social de comunidad. Pero también dice algo que es muy importante, y dice, y esto lo copié textual, porque para mí era importante que sea así textual. Dice, si tratamos de sustituir la iniciativa individual por la comunidad abstracta en general, damos el golpe mortal a la vida económica. Lo voy a leer de vuelta. Si tratamos de sustituir la iniciativa individual por la comunidad abstracta en general, le damos un golpe mortal a la vida económica. Lo que está diciendo es iniciativa. Se necesita la iniciativa humana. Hay un yo detrás de cada iniciativa. Por eso tiene que haber un yo. La fuerza del intelecto que se pueda desarrollar como fuerza imaginativa en el futuro. Pero primero, la fuerza del intelecto que organice los medios de producción, que genere una imagen, que después pueda adquirir una cualidad imaginativa, no intelectual. Pero el intelecto tiene que aparecer porque es como una chispa que enciende el motor. Si no está el intelecto, y esto de pensar que directamente podemos tener una conexión en un pensar imaginativo de naturaleza espiritual sin pasar por el intelecto, es un error. Y es un error muchas veces de la comunidad antroposófica. Tiene que estar. Los fundamentos intelectuales tienen que estar. Es el chispazo, es como acá la veo a Claudia, que es nutricionista y atleta. eh, yo trabajé también, tengo mi pasado como entrenador de alto rendimiento deportivo, y esto de entender, ¿no? Que hay distintos sistemas de energía en el cuerpo, y podríamos pensar que también hay distintas formas de pensar en, en la estructura humana, y que uno es el chispazo para que el otro se encienda, y después el otro, y después el otro. Esto, digamos, son estos sistemas que nos permiten tener un gran caudal rápidamente, el intelecto, lo imaginativo tarda un poco más, lo intuitivo, lo inspirativo también, digamos, pero se van acoplando después y tienen que tener como base lo anterior. Es por eso que Steiner toma el trabajo de Goethe, en quien funda esta concepción goetheana del mundo, y justamente parte del desarrollo científico de Goethe, de esta mirada de la ciencia natural, bien desarrollada, con un intelecto sano, descriptivo, pero parte de ahí para desarrollar la ciencia espiritual. No es que desarrolla la ciencia espiritual sin un fundamento científico. Y lo que dice es que, bueno, justamente se da esta, esta disputa ahora, ¿no? De que, bueno, todos reconocen el emprendedor. ¿Quién tiene la iniciativa? ¿El yo y el emprendedor competente, o quien tiene capital es quien tiene la iniciativa para que las cosas se hagan? Y uno podría decir, la humanidad en esta época se tiene que dar cuenta, quien tiene capital se tiene que dar cuenta que él depende de quien tiene las iniciativas y no a la inversa. Y en el futuro esto va a ser una realidad. Quien tiene capital y no lo pone a disposición de las iniciativas, lo va a perder. Hoy vivimos en un paradigma, en un mundo que piensa que es lo contrario. Y esta es la experiencia también del caso de las ondinas pampeanas, donde quienes aportan mayor capital son socios de la empresa, son accionistas que tienen acciones sin voto. O sea, esta es una experiencia práctica que hemos hecho acá en la Argentina, en este sentido. Así que bueno, empieza hablando en el capítulo 2 del principio de la asociación, y lo que él dice es que los que se tienen que, hoy en día hablamos de asociación y lo primero que pensamos es en la asociación de consumidores. Él lo que dice es, son los productores quienes tienen que asociarse, y son los productores quienes tienen que, además
decidir, digamos, y unirse en relación a cómo esos productos van a ser distribuidos. Bueno, acá empieza, más o menos por la mitad de la conferencia 2 empieza con ya con unos temas que creo que por el tiempo también nos conviene abordar la próxima vez para tener, y esto es, bueno, lo que quería compartir con ustedes, que me quedan a mí como ideas principales de este primer capítulo y medio de Futuro Social. Así que bueno, estoy abierto ahora a escucharlos a ustedes. También es interesante, no sé, como disparador se me ocurre también de la conversación es algo que siempre es bueno comentar, cómo, cómo es el acceso a la obra de Steiner, al futuro social. Si alguna vez trataron de leerlo, cómo se sintieron, es fácil, uno entra rápidamente, es como chocarte la pared, ir con la bicicleta a toda velocidad y chocar la pared, digamos, que, cómo lo siento, está totalmente desconectado. Con esto, digamos, también me interesa conducir como este encuentro del espacio económico. No es solamente, a ver, no tenemos que partir de compartir solamente una comprensión o no comprensión de la vida económica. También es bueno recordar esta invitación de Steiner, che, ¿cómo se sienten? ¿Cómo experimentamos esto? ¿Por qué nos interesa? ¿Qué dificultad tuve? Bueno, hay infinidad de cosas que se pueden compartir de esto y que a mí también me interesa escuchar. Bueno, yo ahí puedo arrancar. Dale, Carlos. Eh, Intenté leer la conferencia, dije voy a hacer la tarea, voy a leer, tengo el libro, vamos, yo puedo. Llegué hasta la página 14 y no hubo chance de seguir. Así que dije, bueno, le voy a escuchar a este señor que sabe un montón y capaz que después de escucharlo voy a entender un poco más. Eh, Me pasa a mí, yo soy bióloga, no soy del palo, ¿no? Haciendo el seminario pedagógico, me pasa que en las últimas conferencias del estudio del hombre, que son sobre el cuerpo físico, de estar con compañeros que dicen, pero ¿de qué está hablando? Y yo le digo, no, porque está hablando de los nervios y los huesos, como claro, obvio, ¿no? Los huesos. Y acá me siento al revés, como que me está hablando de algo que para mí es un chino, entonces sería genial tener un compañero que me cuente. Bueno, por suerte están estos encuentros, ¿no? Como eh, eso de la interdependencia que decías, ¿no? Que siempre necesitas de otro que te allane el camino, porque por más voluntad por ahí que uno le ponga, hay ciertos límites que yo personalmente siento que no los puedo salvar. Gracias, Carla. Gracias por lo de señor. Este Este señor, chico, este este chico, muchacho. este chico. Yo la verdad que me siento como, a ver, como un colega más. Para mí, simplemente coordino, invito, estoy, pero creo que todos nosotros tenemos experiencia en la vida económica y bueno, es interesante. A mí me encanta verlo y escuchar las preguntas, opiniones. Para mí es sumamente rico. Nunca tengo la sensación de que tengo una comprensión cabal. Para nada. Bueno, a mí, permiso, soy Diego. ¿Qué tal? Diego, A mí lo que digamos, de toda esta primera parte, yo algo he leído hace un tiempito de futuro social, pero no la totalidad. Eh, bueno, pero sí de otras lecturas como el nuevo orden social, o sea, cuestiones aspectos esenciales de la cuestión social. Y en este momento de mi vida, estoy como en una situación donde la pregunta es esta que decías vos.
esta imagen que trae Steiner en esta conferencia, que la traías vos, de cómo uno está trabajando en un trabajo X, y verdaderamente qué capacidades ahí estoy poniendo a servicio, pero también si verdaderamente tiene sentido con el trabajo individual, espiritual. Y ese choque, yo siento eso, siento ese choque de incoherencia no me enojo ni nada, pero lo identifico, o sea, para mí eso es una revelación, porque en otros momentos probablemente fui, trabajé, volví, nunca percibí, estaba como adormecido. Hoy digo, verdaderamente qué fuerte esto, ¿no? Cómo nos encontramos en lugares donde probablemente estamos adormecidos y vamos más en relación a la máquina que a nosotros, por eso no nos identificamos en esto que que nos pasa a todos, solo que o nos damos cuenta o no. A mí me pasa en este momento que percibo eso, ¿no? Que lo hago con amor, con ganas, pero digo, che, verdaderamente esto, bueno, pero ¿qué de mí está puesto acá? Esa semillita chiquita al servicio, pero lo noto mucho a eso. Y qué importante que es, ¿no? Eh, para no quedar, o al menos identificarlo para, bueno, mi propósito es ver cómo lo trabajo para salir en algún momento, pero, o al menos la intención, ¿no? O de ver de qué manera se transforma eso en mí y, bueno, luego se fue. Eso como que me trajo esta lectura. Gracias. Muchas gracias, Diego, por compartir eso. Sí, el tema este, ¿no? Del camino de vida, de sentir, digamos, que las acciones de mi voluntad en el día a día se despliega. ¿Cómo estoy seguro que esos impulsos que despliego durante el día están conectados con mi voluntad y de alguna manera no están implantados por otro? Y cómo puedo desplegar mi vida, mi propósito de vida. Pero esos son los desafíos, digamos, eh, que todos tenemos y creo que a todos nos pasó. Si ustedes supieran la cantidad de cosas que yo hice que, digamos, está bueno entender esto también, ¿no? Porque a veces hay que ver cómo uno usa el tiempo también. A mí me ha pasado de estar en ocasiones en la vida haciendo algunas cosas simplemente por recursos económicos que no estaban completamente vivenciados por mí como parte de mi camino de vida, pero me dieron tiempo para estudiar, para planificar, para establecer relaciones, para poder hacer proyectos futuros. Digamos, hay que ver también cómo uno usa ese tiempo, ¿no? Y cómo percibirte todo el tiempo que en realidad estás viviendo en condiciones de libertad y no en condiciones de opresión, de limitación. Y es como encontrarle esa vuelta a la vida donde siempre me siento libre, porque también tiene esto, sentirse libre genera un peso también, porque si yo me siento libre, al mismo tiempo me siento plenamente responsable de mis actos. Y eso también te pone en otro lugar. Entonces, es como que el sentir en esta época la opresión y la falta de libertad también nos pone en un lugar cómodo de decir, lo que me sucede a mí no lo puedo cambiar, ¿no? Y está el tema de entender, me parece a mí, qué aspecto puedo cambiar, cómo puedo establecer relaciones, aumentar mi comprensión, digamos, trabajar todos estos aspectos, estos triples aspectos, no solamente mi actividad, sino lo que gira en torno a esa actividad, cultivarlo y bueno, ir por lo mío cuando esté preparado. Y tenemos como, yo trabajo con emprendedores y es como que los escalones de preparación son múltiples y son muy ricos también. Están buenísimos. Bueno, Estás muteado, Ale.
Había una persona que me pareció que quería comentar algo. eh, bueno, no la veo en pantalla ahora. Ahí Miriam Ah, levantó la Marini, mano. Marini. Miriam Sí, levantó la mano, ¿vale? dale, Miriam, te escuchamos. Hola, gracias. Bueno, yo acá estoy en México. Es la primera vez que tengo oportunidad de escucharte y la verdad es que para mí como que escuchar estos conceptos que a simple vista o en una primera lectura parecen como tan elevados y ver qué tan conectados están y qué tan actuales son en nuestra vida práctica, me parece muy enriquecedor y muy inspirador también. Yo participo en una escuela, Waldorf, acá en México. Sí, Estoy en la coordinación económica y bueno, algunos de los conceptos o de las ideas que has compartido acá, que me parece muy retador en cómo llevarlo a la práctica escolar o a la práctica de la organización en la escuela, es por ejemplo esto que dices, que en la vida cultural los cambios tienen que ser inmediatos, pero en lo social necesitan su tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo ir tejiendo esto? Luego, esta otra idea en la interdependencia y cómo quienes tienen el recurso o el capital necesitan ponerlo a servicio de quienes tienen la iniciativa, también es súper retador porque estamos intentando llevar adelante un modelo en la economía en la que las familias no todas o los niños no todos tienen una misma cuota, sino que es a partir de una realidad económica particular. Pero se pone muy complicado el, el ir entendiéndolo esto como en una gran comunidad, ¿no? Somos casi 100 familias y entonces se pone bastante interesante el asunto. Y después, esta otra idea en la que como también a partir de desplegar mis propios talentos o mi misión de vida, esto que comentas, como lo que me hace significativo personalmente también puede ser significativo socialmente. Y lo único que llega a mí es como estudiar, estudiar, estudiar juntos, para platicar de esto, ir a la práctica, hacer exploraciones, no sé. Muchas gracias. Me voy, me quedo con una sensación de muchísima reflexión. Me encantaría que mis colegas pudieran escucharlo. muchas gracias, Miriam. Me alegro mucho que puedas participar desde allá de México. Gracias por todo lo compartido. Bueno, no sé si alguien más. Ya casi son las 8. Tenemos 3 minutos. A alguno le puede sobrar 3 minutos. Mm. Pero... Yo también Sí, quería decir algo, Mapi, disculpa. ¿qué Es la tal? primera vez que participo del grupo Muy bien, y bienvenida. me quedé realmente muy inspirada. También trabajo yo, al igual que la amiga Miriam, en una iniciativa Valor pequeñita. Recién Bueno, estamos empezando, estamos con lo que es el kinder y la idea es seguir creciendo, ¿no? Acá en Cusco tenemos muchas iniciativas de kinder, pero no primaria ni secundaria. Entonces, esa es la idea. Y yo también por primera vez en mi vida me estoy haciendo cargo de la parte económica, que es un gran reto, eh, que le estoy poniendo alma, corazón y vida, como decimos acá en Perú. Y escuchar esto para mí ha sido muy inspirador y Y esta frase que me resonó muchísimo, ¿no? Esto de la paz a los hombres de buena voluntad que dice nuestra Biblia, que siempre desde pequeña me imaginé, ¿a qué se refiere con buena voluntad? Siempre
me resonó desde niña. Cuando iba a soy católica y cuando iba me llevaban a misa y las lecturas, pero como que ahora tiene otro sentido más grande, más práctico, que, que recién lo estoy empezando a entender, pero que me resonó muchísimo. Y gracias a todos por primero, mil gracias a ti y a todos por sus intervenciones que me han nutrido mucho, y desde mañana a mi institución yo voy con otros ojos y con otra mirada. Cuando quise leer yo el libro, no lo entendí, llegué a la quinta página, sexta, y se me hizo muy denso. Pero lo que me resonó fue, bueno, si yo quiero entender esto, creo que tengo que leer Filosofía de la Libertad. No sé por qué, se me prendió así, en el chip se me prendió así. Y bueno, ahora estoy leyendo este otro libro. Gracias a Dios encontré un grupo, así también por Zoom, que lo está leyendo. Y, y creo que, no sé si estoy equivocado o no, pero creo que no estaba tan fuera de foco. Al relacionarlos, me refiero, en ciertas formas. Gracias a todos y un abrazo para todos. Muchas gracias, Mapi. Bueno, en la Biblia menciona esto, ¿no? En el Evangelio, paz a los hombres de buena voluntad. Hay también en la Biblia menciona algo de que solo, que todos los pecados serán perdonados, excepto eh, los pecados contra el Padre. Justamente en la imagen esta de trimembración social, ahí está el fundamento científico espiritual de esto, donde la esfera cultural espiritual está ligada a los misterios del Padre, Dios Padre. La esfera social jurídica está ligada a los misterios del Hijo, el Cristo, y la esfera económica está ligada a los misterios del Espíritu Santo. Y en este sentido, digamos, este pecado que no puede ser perdonado son los pecados contra la voluntad, que tiene que ver con el mundo espiritual no puede perdonar a quien se niega y trabaja en contra de la evolución. Ese es el pecado que no puede ser perdonado. Este es el significado, ¿no? Y justamente también está esto en la Biblia, la paz ¿para quién? Para los hombres de buena voluntad, para aquellos que trabajan para la evolución humana. Bueno, hemos llegado al fin del encuentro. Yo tengo un hambre bárbaro, me voy a ir a cenar. No sé qué van a hacer ustedes. Eh, bueno, escriban. Tengo unos meses bastante. He contestado algunos mensajes. Por ahí una semana más tarde, 2 semanas más tarde. Les pido disculpas, pero bueno, es lo que hacemos en el tiempo libre también, dedicarnos al trabajo en la sociedad, al espacio económico. A veces no estamos con disponibilidad para contestar en el día, pero siempre son bien recibidos los mensajes, los mails, y desde luego la participación de ustedes. Y si tienen ganas de invitar a otras personas que piensan que les puede interesar, desde luego que pueden hacer extensiva la invitación, el link y demás. Bueno, para la próxima nos queda capítulo 2, la mitad del capítulo 2 y el 3, y ya nos vamos a empezar a sumergir en cuestiones de precio, en cuestiones más puntuales. Se empieza a poner interesante. Así que, bueno, les mando un abrazo a todos, gracias por acompañar el espacio económico. Una alegría que estén siempre acá en este espacio. Ojalá los pueda ver en vivo en algún momento, en algún evento, puede ser el de julio u otro que hagamos. Y bueno, que sigan bien, les deseo lo mejor en todas sus iniciativas y nos vemos en la próxima. Bueno, gracias. Chau, Muchas chau. gracias. Muchas gracias. Muchos cariños a todos.
Gracias, igualmente. Mil gracias y bendiciones para todos. Gracias. Buen día.